Salmo 138, versículo 8. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente quiero leer la primera parte de ese texto bíblico, la parte A, por ahora. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo repito otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Continuamos con la segunda parte. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por este momento que usted prepara para hablarnos. Gracias, Padre, por depositar esta palabra en mi corazón para compartirla con mis hermanos. Señor, yo te pido que este mensaje sea para bendecir, sea para guiar, sea para instruir. Que este mensaje sea para fortalecer la vida de cada hermano, cada amigo que lo escucha. Padre, yo entiendo que sin ti nada bueno puedo dar. Por lo tanto, Señor, te pido que me ayude, que me use para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Un propósito divino. Un propósito divino. Y a través de los tiempos, de todas las edades, el hombre ha tenido el deseo, la inquietud de saber cuál es su propósito aquí en la vida. Dentro de las muchas preguntas que el ser humano se hace, más frecuente, esta es una de ellas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo existo? Y otra pregunta es, para algunos que no conocen a Dios, ¿de dónde yo vengo? Y el propósito es quizás lo que muchas personas desean entender y saber en su vida. ¿Cuál es el propósito de ellos en este mundo? ¿Por qué existen? Y muchas personas famosas han alcanzado la cima en sus áreas de trabajo, ya sea deporte, ya sea fama por televisión. O sea, cualquier persona que haya alcanzado la fama en su área de trabajo, la mayoría de ellos, los que no conocen a Dios, han declarado que el éxito no tiene sentido. Personas que se proponen metas, la alcanzan, millones de dólares, casas, mansiones, carros, lujo, y después de tenerlo todo, terminan diciendo que todo lo que han tenido y el éxito y el cumplir sus sueños, ninguna de esas cosas tiene sentido. Hermano, hay una necesidad más profunda que el éxito. Que el éxito simplemente, aparentemente no llena. Los filósofos y los psicólogos han trabajado para tratar de enseñar o abordar la siempre amenazante interrogante del propósito de la vida. Los científicos, los psicólogos han tratado, hermano, de presentar, de declarar, de responderle esta pregunta a muchas personas: ¿cuál es el propósito de la vida? Y todos ellos han fracasado en gran manera. Ningún hombre, ningún filósofo, ningún psicólogo ha podido presentar el propósito de la vida del hombre. Y enormes sumas de dinero se han gastado en esta búsqueda, en el propósito de la vida. Personas que se proponen metas, la alcanzan y creen que alcanzar esa meta
van a encontrar el propósito de su vida. La alcanzan y aún no encuentran el propósito de su vida. Y tratamos, hermano, de exprimir el significado de todos y de cada una de las búsquedas en contestar esta gran pregunta, y al fin y al cabo no se encuentra. Entonces esto nos deja a nosotros con esta gran pregunta: ¿hay un propósito en esta vida? Y quiero decirle, hermano, que cada cosa que Dios ha creado, la creó con un propósito. Absolutamente todo lo que existe en este mundo, Dios lo creó con un propósito. Hermano, Dios tiene un propósito para todo lo que Él ha creado. Y lo más insignificante en este mundo que usted pueda ver, tiene un propósito de Dios. O sea, la cosa más pequeña, la cosa más insignificante que usted puede ver en este mundo, Dios la creó con un propósito. Y todo lo que Dios creó le dio una asignación divina, un propósito divino. Por insignificante que usted vea alguna cosa, eso tiene un propósito de parte de Dios. Y dentro de los insectos más desagradables, dentro de los insectos que quizás nosotros vemos, wow, ¿por qué Dios creó la mosca? Ese insecto lo único que hace es que molesta. Y cuando estamos comiendo, hermano, ese insecto viene a molestarnos y nosotros le damos y hacemos lo que sea para que se aleje de nosotros. O sea, el insecto quizás más desagradable es la mosca. Pero aún la mosca tiene un propósito por el cual Dios la creó. O sea, le estoy hablando de uno de los insectos que quizás más a nosotros nos desagrada, la mosca. Pero aún la mosca, hermano, tiene un propósito por la cual Dios la creó. La mosca juega un papel muy importante en el sistema ecológico. Déjeme decirle el papel que desenvuelven las moscas. Las moscas polinizan las plantas. Las moscas reciclan la materia orgánica en descomposición, las frutas, también las verduras y los cadáveres. Las moscas se comen los residuos de nuestro drenaje. O sea, aún las moscas, Dios la creó con un propósito. Y por perdido que usted vea a un hombre o a una mujer, por perdido que usted vea a una persona en las drogas, en el alcoholismo, en la delincuencia, en el punto, por perdido y desechado que usted vea a una persona, por oscuro que sea su pasado, Dios creó a esa persona con un propósito. Aquella persona que usted ve en el punto, aquella persona que usted lo ve consumiendo droga, aquella persona que está al borde de la muerte, aquella persona que quizás es una amenaza para la sociedad, Dios la creó con un propósito. Por perdido que esté, Dios tiene un propósito para esa persona. Aquella persona que usted ve, hermano, en la cárcel haciendo vida, 25. Hermano, a mí me tocó estar en cárcel con personas que le dieron vida más 37 años. O sea, eso es por si se moría y resucitaba, le quedaban 37 por si acaso. O sea, aún esa persona, después que yo tengo conocimiento de Dios, entiendo que aún para ellos Dios tiene un propósito. Nunca desprecia a una persona por perdido que esté. Nunca desprecia a una persona por oscuro que haya sido su pasado. Dios creó a esa persona con un propósito. Hermano, Dios no creó a nadie al azar, así por así. Dios no creó a nadie en un momento en el cual Él se encontró aburrido. Bueno, yo estoy aburrido, déjame crear a Rufino, déjame crear a Alexi. No, cuando Dios creó a cada persona, la creó con un propósito divino. Si tú existes, si tú respiras, si tú eres un ser viviente, Dios te creó con un propósito divino. Y hoy yo quiero que usted se vaya de aquí reconociendo que Dios tiene un propósito divino.
para cada uno de nosotros. O sea, yo quiero que usted se vaya abrazado de esa gran verdad, de que Dios tiene un propósito divino para ti. Y lo más triste y lo más trágico que le pueda suceder a una persona es partir de este mundo sin cumplir el propósito de Dios en su vida. Escuchen lo que les digo. Lo más triste y lo más trágico que le pueda suceder a una persona es partir de este mundo sin cumplir el propósito de Dios para su vida. Y eso incluye el principal y más importante propósito, de que cada hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo para que pueda ser salvo. Pero después de eso, hermano, tenemos un propósito divino de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Hermano, y el usted partir de este mundo sin cumplir el propósito de Dios es como que si usted tuviera 3 días sin comer y tuviera un hambre terrible, y ese tercer día usted finalmente consigue dinero y va hacia su restaurante favorito para comprar su comida favorita. Pero en camino hacia el restaurante se encuentra con un amigo y se distrae y se le pasa la hora, y cuando llega al restaurante, el restaurante está cerrado. O sea, usted perdió la dirección y el propósito por la cual usted salió de su casa, porque se le hizo tarde. Así mismo a muchas personas le sucede. La vida le pasa, se le hace tarde y no logran cumplir el propósito en su vida. Y aunque la vida es larga, a la misma vez la vida es corta. Santiago relata la vida del hombre como una neblina que aparece por un tiempo y después se desvanece. Y para empezar, quiero darte el significado de la palabra propósito. Y podemos definir la palabra propósito como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. En el caso de los seres humanos, Dios nos creó con un propósito, y un propósito divino. Y la palabra divino significa algo que viene de parte de Dios. Y hay 3 propósitos que se pueden cumplir en la vida del hombre. Y nosotros debemos de tomar una decisión y tomar la decisión de cuál de estos 3 propósitos es que se va a cumplir en nuestras vidas. El salmista David en el Salmo 138, versículo 8 dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, que David se determinó, tomó la decisión de que el propósito que se iba a cumplir en su vida era el propósito de Dios. Y en algún momento se ha preguntado usted, ¿el propósito de quién es que se está cumpliendo en mi vida? ¿Se ha preguntado usted en algún momento el propósito de quién es que se está cumpliendo en mi vida? Y te voy a presentar los 3 propósitos que se pueden cumplir en nuestras vidas. Y hoy usted tiene que salir de aquí con su mente clara, entendiendo el propósito de quién es que se está cumpliendo en su vida. El primer y más importante propósito en nuestra vida es el propósito de Dios. Nuestras vidas encajan, nuestras vidas tendrán satisfacción, nuestra vida tendrá sentido cuando el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. El vacío que está dentro del corazón del hombre, ese vacío, esa necesidad que el hombre tiene en su corazón, es lleno cuando comienza a caminar en el propósito divino de Dios para su vida. O sea, el hombre siente satisfacción, el hombre siente contentamiento, el hombre siente que ese vacío se le ha llenado en su vida cuando comienza y encaja en el propósito de Dios en su vida. Primero es entregarle su vida al Señor y comenzar a caminar bajo el propósito divino en su vida. Usted podrá tener dinero, podrá tener respeto, usted podrá encontrarlo todo en su vida y tener todas las cosas, y aún no tener satisfacción o
sentir que su vida tiene propósito, porque usted no está en el propósito de Dios. Hermano, sin embargo, una persona que no tenga absolutamente nada, que no tenga dinero, que no tenga fama, que no tenga recursos, pero si esa persona ha recibido a Jesucristo y está caminando en el propósito de Dios, esa persona siente satisfacción. Esa persona siente y entiende que su vida tiene sentido. Porque la vida del hombre coge sentido cuando encaja en el propósito de Dios. Cuando comienza a caminar bajo la determinación que Dios ha propuesto en su vida. Ahora, ¿qué es lo primero que una persona debe hacer para que Dios cumpla el propósito en su vida? Lo primero es entregarle su vida al Señor. Dios no cumplirá el propósito por la cual Dios a ti te ha creado sin tú primero entregarle tu vida a Cristo. Porque ese es el primer deseo y propósito de Dios para el hombre. Que venga a los pies de Cristo, que se arrepienta y que deposite su vida en la mano de Dios. Hermano, el propósito que Dios tiene para cada persona no se puede comenzar, no se puede cumplir hasta que esa persona venga a los pies de Cristo y lo reciba como su Señor y Salvador. Efesios capítulo 2 dice la palabra del 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y miren lo que dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, que cuando Dios te creó para que tú anduvieras en las buenas obras que Dios ya creó de antemano. Pero lo primero que debemos hacer es ser salvo. Los textos anteriores al versículo 10, el apóstol Pablo está hablando de que somos salvos por gracia. O sea, está hablando de una persona que ya ha venido a los pies de Cristo, que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Y cuando ya una persona tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona será dirigida por Dios para que ande en las buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, en el propósito de Dios. De ahí, hermano, que Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, solamente los hijos de Dios pueden ser guiados por Dios para encajar en el propósito de Dios. O sea, para tú ser guiado por Dios, tienes que ser hijo de Dios. Y somos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Cuando creemos en Jesús, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que solamente un hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu Santo para encajar y andar en el propósito de Dios. Por eso te digo que si una persona no ha venido a los pies de Cristo, no puede cumplir el propósito por la cual Dios lo ha creado. Porque para tú andar en esas buenas obras, para tú entender cuál es el propósito de Dios, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, David estaba seguro que el propósito de Dios se cumpliría en su vida porque él tenía a Dios como su pastor. Acuérdense, el Salmo 138, versículo 8, se escribe mucho después del Salmo 23. El Salmo 138 tiene cumplimiento en nuestra vida cuando primero el Salmo 23 tiene cumplimiento en nuestra vida. Cuando Jehová es nuestro pastor, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, me guiará por senda de justicia. O sea, cuando Dios es tu pastor, cuando Él es el que te guía, tú puedes decir el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, si Dios no es tu pastor, tú nunca podrás entender o encajar en el propósito por la cual tú fuiste creado. O sea, el rey David pudo decir esta palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque David había depositado su vida en las manos de Dios.
Jehová era su pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Que dirige, que guía, que cuida, que alimenta. O sea, la razón por la cual el rey David pudo citar el Salmo 138, versículo 8, el texto central, es porque, y él pudo decir con toda firmeza y claridad, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente piense, no importa lo que está sucediendo en mi entorno, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mi vida porque Jehová es mi pastor. Ese es el primer y más importante propósito de los cuales se pueden cumplir en nuestras vidas. Por eso el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Segundo propósito que se puede cumplir en la vida del hombre es el propósito del diablo. Y déjenme decirle, querido hermano y amigo que me escucha, el diablo tiene planes para cada una de nuestras vidas. El diablo tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. O sea, él tiene un plan. ¿Y cuál es el mayor y principal plan del diablo? Impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. O sea, hermano, nosotros debemos de entender que el propósito de Satanás para nuestra vida está descrito en la Biblia, y Jesucristo mismo nos dice cuál es el propósito del diablo por la cual él está aquí en el mundo. Juan 10:10 dice la palabra de Dios, Jesús hablando, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo mismo nos dice cuál es el propósito del diablo en el mundo y para la vida de cada uno de nosotros. El diablo quiere robarte lo que Dios te ha dado. El diablo quiere destruirte lo que Dios te ha dado. El diablo quiere destruir y estancar el propósito de Dios en tu vida. Y finalmente el diablo quiere matarte. O sea, nosotros debemos de entender que el propósito del diablo también se puede cumplir en la vida de una persona. El propósito del diablo se cumplió en la vida de Judas Iscariote. Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6 dice, y entró Satanás en Judas. O sea, el diablo entró en Judas. Y cuando el diablo entró en Judas, el diablo cumplió el propósito que él tenía para la vida de Judas. ¿Y cuál era el propósito? De matarlo. Y cuando Judas, hermano, entregó a Jesús por 30 monedas de plata, dice la palabra que él fue y arrojó esas 30 monedas de plata ante los sumos sacerdotes, y después fue a un campo y se ahorcó. O sea, el diablo cumplió el propósito en la vida de Judas, porque Judas le abrió la puerta. Y si cuando la palabra dice y entró Satanás, para Satanás entrar, una persona tiene que abrirle una puerta. El diablo no entrará en tu vida si tú no abres una puerta. O sea, hermano, Satanás cumplió el propósito que él tiene para el hombre en la vida de Judas, porque Judas le abrió una puerta. Ese es el segundo propósito que se puede cumplir en la vida de una persona. Y entendemos, hermano, que Judas terminó en un lugar llamado infierno. Juan capítulo 7, versículo 12, Jesucristo mismo le llamó hijo de perdición. Y en Mateo 26, versículo 24, Jesucristo mismo dijo que le hubiese sido mejor no haber nacido. Oigan esto, hermano. Se lo voy a leer textualmente. Mateo 26, 24. La verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque terminó en un lugar llamado infierno. El tercer propósito que se puede cumplir en nuestras vidas es nuestro propio propósito. Es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo, lo que a mí me trae satisfacción, lo que a mí me conviene, lo que a mí me hace sentir bien. Ese es tu propósito. Ese es el propósito por la cual tú entiendes que tú fuiste creado, para gozar, para vivir bien.
para tú cumplir tus metas, tus sueños y tus deseos. Ese propósito también se puede cumplir en tu vida. Y nosotros debemos de preguntarnos en esta mañana, ¿el propósito de quién se está cumpliendo en mi vida? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios? ¿Se está cumpliendo el propósito de Satanás en mi vida? ¿O se está cumpliendo mi propio propósito? Y nosotros como creyentes debemos de entender, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un propósito por la cual Dios nos ha creado. Pero hay personas dentro de la iglesia, ya que conocen al Señor, que le han entregado su vida a Jesucristo, que se están escondiendo del propósito de Dios en su vida. ¿Usted sabía eso? Hay personas, hermanos, que se están escondiendo del propósito de Dios en su vida. Le están corriendo a la responsabilidad, al llamado de Dios en su vida. Y esto precisamente hizo el rey Saúl. El rey Saúl, cuando fue llamado para ser rey sobre Israel, y cuando Dios lo iba a presentar delante del pueblo, en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 22, dice la palabra: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no ha venido, pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, o sea, el rey, porque el pueblo le pidió a Dios que querían un rey, y ya Dios había llamado y ungido a Saúl por medio del profeta Samuel. Y miren lo que Dios le dijo: y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, cuando Saúl había recibido el llamado y el propósito por el cual Dios lo había creado, este hombre se escondió. Y nadie sabía dónde estaba Saúl, mas Dios sí lo sabía. O sea, aunque quizás el pastor no sepa que tú te le estás escondiendo el propósito, aunque quizás tu amigo, tu hermano, tus hermanos dentro de la iglesia no sepan que tú te le estás escondiendo el propósito de Dios en tu vida, Dios sí lo sabe. Nadie sabía dónde estaba Saúl, mas Dios sí lo sabía. Y Dios sí sabía específicamente dónde él estaba. Dijo, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Pero también hay personas que abortan el propósito de Dios en su vida. Ese mismo hombre que en algún momento se le escondió el propósito de Dios, más en adelante abortó el propósito de Dios. Dios lo llamó a ser rey sobre Israel, pero por su desobediencia abortó el propósito de Dios. Después que Dios lo había llamado como rey, lo había establecido como rey, por su constante desobediencia a Dios, en 1 de Samuel capítulo 15, Dios manda a desechar a este hombre y lo quita como rey. Dice la palabra en el versículo 11, Dios hablando por medio del profeta Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, por su desobediencia, este hombre abortó el propósito de Dios en su vida. Hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros comenzamos a caminar en el propósito de Dios en nuestra vida, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, hay cosas que nosotros podemos hacer, desobediencia y pecado, que podemos abortar el propósito de Dios. Pero también, hermanos, hay personas que no es solamente que se le esconden al propósito de Dios, y algunos abortan el propósito de Dios. Hay personas que le están corriendo el propósito de Dios. Y todos conocemos la historia de Jonás. Jonás fue un hombre que le corrió el propósito de Dios. Dios, hermano, le había declarado el propósito de él para la vida de Jonás. Jonás capítulo 1, del 1 en adelante dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, de lejos de la presencia de Jehová. Tarsis actualmente, hoy en día, es España. O sea, Jonás encontró a un grupo de hombres que no habían entendido el propósito de Dios para su vida, y se montó con ellos en una barca. A muchas personas se les hace más fácil juntarse y andar con personas que no han entendido el propósito de Dios en su vida. O sea, él se montó en una barca con hombres que no entendían el propósito de Dios en su vida. Y Jonás, hermano, le corre al propósito de Dios. Y hay veces, hermano, que hay personas que tienen la misma actitud de Jonás. Le están corriendo al propósito de Dios. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, es que el propósito de Dios en nuestra vida muchas veces conlleva sacrificio. El propósito de Dios en nuestra vida muchas veces conlleva esfuerzo. El propósito de Dios muchas veces en nuestra vida conlleva a que nosotros nos despojemos de cosas, de comodidades, de personas y de ambiente. Y por eso le corremos. Como le dije, Tarsis actualmente es España. Jonás quería irse para un lugar a vacacional. Jonás quería irse para España a pasar un buen tiempo, a cogerlo suave. Jonás quizá no estaba dispuesto, hermano, a esforzarse. Jonás quizá no estaba dispuesto a despojarse de su trabajo, de su familia, para ir y cumplir el propósito de Dios en su vida. Él sabía cuál era el propósito, mas él decidió correrle al propósito de Dios. Hermano, y es que muchas veces a nosotros se nos hace más fácil correrle al propósito de Dios. Porque muchas veces el propósito de Dios conlleva a que nosotros hagamos un esfuerzo. Y que tengamos que dejar cosas a un lado. Y que tengamos que cancelar actividades personales. Cosas que nos gustan. Para nosotros cumplir el propósito de Dios. Y ahí es que decidimos salirle corriendo al propósito de Dios. Hermano, pero déjeme decirle algo. Cuando usted decide correrle al propósito de Dios, usted ha decidido pelear contra Dios. Escuchen lo que le digo. Cuando usted decide correrle al propósito de Dios, usted ha decidido pelear contra Dios. Y todo aquel que pelea contra Dios no le va bien. Y déjeme decirle, hermano, que Dios tiene la mano pesada. Y cuando Jonás decidió correrle al propósito de Dios, el versículo 17 dice, textualmente se lo voy a leer: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Hermano, cuando tú le corres al propósito de Dios, Dios preparará momentos, lugares y situaciones difíciles para que tú puedas entender cuál es su propósito. Dice la palabra que Dios tenía preparado. Este gran pez no lo preparó el diablo. Y hay veces, hermano, que nos pasan situaciones trágicas en nuestra vida y se la atribuimos al diablo. Eso fue el diablo. No, hermano, ese gran pez que se tragó a Jonás no fue el diablo que lo preparó, fue Dios que lo preparó. Porque cuando tú le corres al propósito de Dios, Dios preparará lugares y momentos difíciles para que tú puedas entender y encajar en su propósito. Si no hubiese sido por ese gran pez que Dios tenía preparado, Jonás nunca va a Nínive. Hermano, el propósito que Dios tenía para mi vida, yo vine a entenderlo y vine a encajar en el propósito de Dios. Y mi vida vino a recobrar propósito y sentido cuando Dios preparó un gran pez llamado la prisión federal, donde a mí me tragó por 3 años. Y miren la coincidencia. Jonás duró 3 días en el vientre del pez. Yo duré exactamente 3 años
en ese pez que Dios preparó para que yo entendiera y encajara en mi propósito. Hermano, Dios preparará un gran pez para que tú puedas encajar en tu propósito. Hermano, y si no hubiese sido por esto, Jonás nunca en su vida había caminado en el propósito divino que Dios tenía para él. Y es, hermano, que cuando tú y yo le corremos al propósito de Dios, Dios prepara situaciones y momentos difíciles para que tú puedas encajar en ese propósito. Y dice la palabra: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y cuando Jonás se arrepiente en el vientre del pez y entiende y acepta el propósito de Dios, dice la palabra que aquel gran pez lo vomitó en la orilla de Nínive. O sea, hermano, cuando tú le corres al propósito de Dios, Dios preparará un gran pez, una situación, un momento, un lugar difícil para que tú puedas encajar en el propósito de Dios. Pero muchas veces, hermano, nosotros le estamos corriendo al propósito de Dios como Jonás. Y en vez de ir a Nínive, nos vamos para España, un lugar o un momento placentero de relajación, donde no hay compromiso, donde no hay sacrificio que hacer, porque a mí me gusta más ir a España que ir a Nínive. Tarsis actualmente es España. Y por esa razón, hermanos, vemos muchas personas dentro de las iglesias corriéndole al propósito de Dios, pero será hasta un día que Dios prepare un gran pez para que pueda encajar en el propósito de Dios. Hermano, hay cosas que debemos de hacer primero para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay lugares, hay personas, hay cosas, hay actitudes, hay pecados en nuestra vida de los cuales nos debemos despojar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Miren lo que le digo, hermano. Es indudable de que Dios tiene un propósito para tu vida, pero hay cosas en tu vida que tú tienes que deshacerte de ellas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Génesis capítulo 13. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Abraham? Darle, hermano, muchas riquezas, darle la tierra que estaban delante de él y que de él naciera una gran nación. Pero para que este propósito se cumpliera en la vida de Abraham, Abraham tenía que despojarse de dos cosas. Primero, Génesis capítulo 12, Dios le dijo: deja a tu tierra y a tu parentela. Para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Abraham, él tenía que dejar su tierra, su familia. Abraham deja su tierra. Pero la palabra reitera muchas veces que él se llevó a Lot con él. O sea, Dios le dijo: deja tu parentela, deja tu familia. Lot era sobrino de Abraham. Hermano, y el propósito de Dios no se comenzó a cumplir en la vida de Abraham hasta que Abraham se separó y se despojó de Lot. Hermano, cuando Lot y Abraham tienen una contienda entre sus pastores, y ya la tierra era pequeña para ellos habitar en ella, y Abraham pone a Lot a escoger y le dijo: ya llegó el tiempo de dividirnos. Y dice la palabra que Lot escogió las llanuras hacia donde estaba Sodoma y Gomorra, y ellos se dividen. Hermano, inmediatamente Abraham y Lot se dividen. Miren lo que sucede. El versículo 14 de Génesis 13. Déjeme leerle el 12 también. Génesis capítulo 13. Le voy a leer desde el versículo 10 para que entendamos el contexto. Y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Inmediatamente Abraham se separa de Lot. En el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, miren cómo la palabra lo especifica, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente, porque toda la tierra que ves te voy a dar. Hermano, inmediatamente Lot se separa de Abraham. Abraham comienza a caminar en el propósito de Dios y Dios le vuelve a hablar. Todo ese tiempo Dios no le había hablado a Abraham, porque tenía una persona a su lado, la cual estaba impidiendo que el propósito de Dios se cumpliera en él. Inmediatamente Lot se separa, Dios le habla otra vez y le muestra el propósito. Hermano, hay personas, hay cosas, hay lugares, hay actitudes, hay pecado en nuestra vida que hasta que nosotros no los separemos de nosotros, el propósito de Dios no se cumplirá en nuestras vidas. Nosotros, hermanos y amigos, también debemos de reconocer que el propósito de Dios en nuestra vida no depende de lo que el otro piense. Déjeme decirle eso otra vez. El propósito de Dios para nuestra vida no depende de lo que tú pienses de mí. No depende de cómo tú me veas. Porque lo que tú pienses de mí o cómo tú a mí me veas no anula el propósito que Dios tiene en mi vida. Y para muchas personas yo soy la persona menos adecuada para ser pastor. O sea, pero no importa lo que la gente piense de mí. Ese es el propósito por el cual Dios a mí me ha llamado. Un muchacho que fue preso, que fue deportado, lleno de tatuajes. Para muchas personas yo no cumplo los criterios por los cuales yo puedo ser pastor. Pero lo bueno del caso es que el propósito que Dios tiene para mi vida no depende de lo que otro piense de mí. O sea, el propósito que Dios tiene para tu vida, si Dios a ti te ha llamado a predicar, si Dios a ti te ha llamado a ser un adorador, si Dios a ti te ha llamado a ser un líder, un pastor, no importa lo que la gente piense de ti, si tú estás apto, si no estás apto para tú llevar a cabo ese propósito. O sea, tu propósito no depende de lo que el otro piense de ti. Cuando Dios envió a Samuel a ungir al rey David, dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. O sea, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, y mandó a llamar a todos sus hermanos, cuando él vio a Eliab, dijo el hermano de David: de cierto delante de Jehová está tu ungido. O sea, en los ojos humanos de Samuel dijo: no, este tiene que ser el rey. Quizás un hombre fuerte, elegante. Samuel, un hombre de Dios, dijo: no, este tiene que ser el ungido de Dios. Y Dios le dice en el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. O sea, si hubiese sido por
Samuel, David no estaba apto para cumplir el propósito de Dios de ser rey. Y cuando vienen todos los hermanos y Samuel lo ve y dice: no, ninguno de estos ellos son. Y le pregunta al padre David, Isaí: ¿no queda otro? Y dijo: sí, queda uno, el más chiquito, y ese está allá en el campo cuidando las ovejas. O sea, el menos adecuado, el desechado, que se habían olvidado de él, el que tenían allá en el campo pasando hambre y pasando sol, cuidando ovejas, ese fue el que Dios llamó como rey. El propósito de Dios era con él. O sea, que tu propósito no depende de lo que el otro piense de ti. Hermano, las personas que desconocen su propósito a menudo no se entienden ni se aceptan a sí mismos, por lo que terminan compitiendo con quienes los rodean. Cuando tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, tú te vas a encontrar en una competencia constante con todo el mundo. Hermano, porque si yo sé que mi llamado es de predicar la palabra, yo no puedo entrar en contienda ni tampoco tener envidia de Miguel, que fue llamado a ser un adorador. O sea, pero cuando tú no entiendes tu propósito, tú quizás crees que tú fuiste llamado a ser adorador y tú te sientes en competencia con él. Pero cuando tú entiendes cuál es tu propósito, tú encajas en tu propósito. Y aquel que esté cantando, que cante para Dios, porque ya yo entiendo mi propósito y no es ese. O sea, una persona que desconoce su propósito, a menudo se encuentra compitiendo con aquellas personas que le rodean, porque todavía no entiende a qué Dios le ha llamado. Y aquellas personas intentarán imitar la apariencia de otra persona. Buscarán ocupar el lugar que le pertenece a otro, o intentarán robar las bendiciones que se han derramado sobre los demás. Dicha competencia surge de la falta de identidad y de ignorar el hecho de que cada individuo tiene un propósito distinto en la vida. Quienes no conocen su propósito siempre serán inseguros. Hermano, qué glorioso y hermoso es decir cada uno de nosotros: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, el propósito que se va a cumplir en mi vida es el de Dios. No es el del diablo, no es el mío propio, porque mis propósitos son malos. Mi propósito, hermano, me van a conducir al infierno. Mi propósito me van a causar daño y dolor. Porque si fuera por Javier, Javier no estuviera aquí este domingo. Javier estuviera de regreso en los Estados Unidos, montando motores y en el mundo, y haciendo un sinnúmero de cosas que yo sé que me van a conducir al infierno y me van a traer muchos malos tiempos. O sea, el propósito que se tiene que cumplir en nuestra vida es el propósito de Dios. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él pudo declarar estas palabras con tanta seguridad y con tanta firmeza, porque él primero dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor. Y si Dios no es tu pastor, si Dios no es el que guía tu vida, si Jesucristo no es tu Señor, tu Rey, si Él no es el que controla y gobierna sobre tu vida, Jehová no cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y me gusta lo que citaba mi hermano Alex, cuando él decía: lo que Dios dirá cuando lleguemos allá ante su presencia: bien, buen siervo y fiel. Hermano, cuando usted cumple el propósito por el cual Dios a usted lo ha creado aquí en la tierra, Jesucristo mismo le podrá decir a usted cuando llega allá en el cielo:
bien, buen siervo y fiel siervo. Hermano, lo más importante en nuestra vida debe ser esto: nosotros entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y comenzar a caminar y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y usted no le encontrará sentido a su vida. Su vida seguirá siendo un vacío. Su vida seguirá sin tener sentido hasta que usted cumpla el propósito de Dios en su vida. Tu vida no va a encajar, tú no tendrás satisfacción, no tendrás gozo, no tendrás paz hasta que tú encajes en el propósito de Dios. Tú podrás tenerlo todo y no encajar en el propósito de Dios y sentir que algo más te hace falta. Hermano, y yo puedo testificar de eso. Me crié en un país donde todo abunda. Y muchas cosas que me propuse, las conseguí. Y después de tener esas cosas, hermano, en el país, como se llama, de las maravillas, los Estados Unidos, aún me sentía que mi vida no tenía sentido. Hermano, y yo me acostaba y llegaba al apartamento que teníamos. Y yo llegaba a ese apartamento y me sentaba. Y hacía un recuento de las cosas que tenía, de las cosas que había hecho, de las personas que me rodeaban, de las mujeres que tenía, de los motores que tenía, el dinero que tenía, y aún me sentía vacío. Y yo decía, ¿por cuál es el propósito de mi vida? Mi vida no tiene sentido. Hasta que Dios preparó un gran pez. La prisión federal de los Estados Unidos. Y dentro del vientre de ese pez pude entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Ese día, hermano, en ese lugar, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y cuando puse mi vida en las manos del Señor, apenas 3 meses después entendí cuál es el propósito de mi vida. Hermano, apenas a 3 meses de yo convertirme, quedo como pastor de una unidad de máxima seguridad en la prisión federal de los Estados Unidos, pastoreando como a 180 personas. Bueno, no pastoreé a 180 personas, en la unidad habían 180 personas. La iglesia cristiana era un poco más pequeña porque no todos eran cristianos. Apenas a los 3 meses de yo convertirme, el Señor me muestra cuál fue mi propósito: pastorear. O sea, pero yo comencé a entender el propósito de Dios en mi vida cuando le entregué mi vida al Señor y yo pude decir: Jehová es mi pastor. Hermanos y amigos, Dios tiene un propósito divino para tu vida. No importa lo que tú hayas hecho, no importa de dónde tú vengas, no importa tu pasado, no importa tus fracasos, tus errores, Dios tiene un propósito divino en tu vida. Si no hubiese sido así, Dios nunca te hubiese creado. Hermano, y si a mí me hubiesen dicho eso cuando yo entré a la prisión, que Dios tenía un propósito para mi vida, lo hubiese dicho mentiroso. Yo quiero que usted se vaya de esta iglesia hoy sabiendo que Dios tiene un propósito divino para tu vida. Y que usted se vaya hoy con la certeza y que usted sea sincero con usted mismo y determine el propósito de quién es que se está cumpliendo en mi vida. El propósito de Dios, el propósito de Satanás o el propósito mío propio personal. Y a nosotros nos irá bien cuando el propósito de Dios es el que se cumple en nuestra vida. Y concluyo con Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y podemos decirlo de esta manera: porque yo sé los planes y los propósitos que tengo para ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El propósito que Dios tiene para tu vida es bueno, es de bien,
no esté mal, y es para darte el fin que cada hombre espera. ¿Cuál es el fin que cada hombre espera? Llegar al reino de Dios. Nadie espera irse para el infierno. O sea, el propósito que a nosotros nos conviene es el de Dios, que se cumple en nuestras vidas. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y entienda que Dios tiene un propósito divino para tu vida. Amén. Y hoy, en esta hermosa mañana, quiero hacer un llamado muy importante para las personas en las redes sociales que nos escuchan, o quizás si aquí entre nosotros hay una persona que aún no ha dado el mayor y más importante paso de entregarle su vida a Jesucristo. Acuérdense que lo primero que debemos hacer para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida es entregarle nuestra vida a Jesús, poner nuestra vida en la mano del Señor. Si en este lugar, en esta hora, en este momento hay una persona que aún no ha hecho eso, te invito a que por medio de esta oración usted le entregue su vida al Señor, para que Dios comience a cumplir su propósito en su vida. Ahí donde usted está sentado, si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y acuérdese que David no pudo decir Jehová cumplirá su propósito en mí sin primero decir Jehová es mi pastor. O sea, sin primero entregarle su vida a Dios y que sea Dios que la dirija. Repita y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Padre, hoy te entrego mi vida para que tú, oh Dios, cumpla tu propósito en mí. Señor, mi vida es tuya. Te pido que me enseñe cuál es tu propósito para mi vida y que me ayudes a caminar en él. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y atesore esta palabra. Abrácese de esta gran verdad de que Dios tiene un propósito divino para su vida. Amén. Tenemos un cafecito por ahí, no se vaya.